Muchas gracias. Buen día a todas y todos. La siguiente ponencia está a cargo del profesor Román Alejandro Chávez Báez, quien es doctor, maestro y licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Se desempeña como profesor investigador para el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana y es profesor para la sección de Filosofía de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es miembro colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología en la sección México. El doctor Román ha trabajado la filosofía moderna y contemporánea, en particular el movimiento fenomenológico, destacándose los pensamientos de Edmund Husserl y Martin Heidegger. La ponencia tendrá una duración de 25 a 30 minutos para dejar espacio a preguntas. Yo le avisaré por el chat cuando queden 5 minutos. Entonces, le cedo la palabra al doctor Román con la ponencia Valor artístico y valor estético desde una perspectiva fenomenológica. Adelante, profesor. Perdón que interrumpa, Gracias. perdón que interrumpa, Román. Dame un segundito. Quisiera hacer algunos matices, porque usted es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Es Puebla. lo que yo iba Yo a quiero añadir aclarar. también es Creo que miembro del leyeron un Sistema Nacional de currículum. Investigadores Sí, y además uno de los filósofos que se ha dedicado a la fenomenología, de Husserl, de Heidegger principalmente, y que yo considero que actualmente es uno de los filósofos mexicanos que tienen mayores credenciales para hablar de la teoría estética y la fenomenología y la teoría de los valores desde un enfoque fenomenológico. Así que es un placer tenerte aquí, profesor Román. Gracias por aceptar la invitación. Ese era mi comentario. gracias a la invitación a este congreso sobre los valores. Enhorabuena, realmente creo que vale mucho la pena. Sí, efectivamente, se leyó una semblanza curricular, creo que de hace como de 10 años. este, no, yo ahorita soy profesor investigador de tiempo completo en la UAP, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues sí, me dedico a la fenomenología, intento hacer cuestiones en torno a la estética y al arte desde la perspectiva fenomenológica. Y bueno, en fin, de todos modos, sí fui profesor de Acatlán, sí fui profesor de la Ibero, sí, no me arrepiento, sigo adelante. Sí, mi ponencia tiene que ver, ya para no tardarnos en esto, en torno a los valores, como el título del Congreso lo sugiere. Pero quiero prestar atención sobre todo a los valores artísticos y a los valores estéticos. Roman Ingarden tiene de hecho un artículo que se llama Valor artístico y valor estético. Roman Ingarden fue un discípulo de Husserl, pero quien realmente desarrolló un aparato como crítico en torno a los valores fue el propio Husserl, y quien derivó, digamos, en los inicios, vamos a decirlo así, del desarrollo fenomenológico hacia el ámbito más ético, fue Scheler, Max Scheler. Entonces, digo, sin contar toda la teoría de los valores, que es muy, muy amplia,
Yo les recomiendo este manual. Es bastante sencillo, es de Ricciere Frondizi, se titula su libro ¿Qué son los valores? Ahí nos habla de la objetividad y la subjetividad de los valores, escuelas por aquí, escuelas por allá, y hay unos, obviamente, que defendemos la objetividad de los valores, es decir, que el valor se halla en el objeto, es desde la perspectiva fenomenológica. Hay otras escuelas que se van más bien que el valor es lo que uno aprecia acerca de la cosa, y hay otros que defendemos que el valor está en la cosa y ya después uno lo aprecia. Una cosa es la pregunta por el valor en cuanto tal, y otra cosa es la pregunta por la valoración. Yo pienso que los que defienden que el valor se halla desde la perspectiva subjetiva están pensando en la valoración. Sin lugar a dudas hacemos la valoración, pero cuando preguntamos por el valor hay que preguntarlo en un sentido ontológico. O sea, lo que quiere decir es preguntar, digamos, por el ser del valor en cuanto tal. Bajo esta perspectiva o esta aclaración de que sí, pues hay objetividad y hay subjetividad de los valores, la axiología fenomenológica de Husserl, vamos a decirlo así, vamos a pensarlo así, a grandes rasgos, me parece que se funda o se basa en dos aspectos. Esto es, lo valioso se aprende en actos emotivos, esto es muy importante. O sea, lo que denomina Husserl como la valicepción, bueno, así lo traduce Antonio Sirión en Ideas 2, pero es el concepto que, bueno, realmente es un concepto que se inventa Husserl, no es una palabra alemana común, sino es inventada. Vernehmen, la valicepción, esta se aprende que esta valicepción la podemos entender como la captación del valor, así como es sinónimo, bueno, no sinónimo, pero de ahí agarra Husserl el concepto. Nosotros tenemos, digamos, la percepción de las cosas, pero también tenemos una valicepción de los valores. Bueno, pero esta valicepción es en actos emotivos. Y estos actos emotivos se fundan en presentaciones, lo que denominamos Vorstellungen, si lo hablamos en plural. Esto, digamos, es base y guía para el ámbito axiológico en torno a los valores desde la fenomenología. En Ideas 1, debemos recordar, Husserl defiende el valor como correlato intencional del acto valorante. Hay que decir algo al respecto. La constitución del mundo, la constitución de las cosas,
que están a nuestro alrededor. No solamente es una constitución meramente sensible, categorial, que ahí podríamos pensar ya en el mundo que nos significa, las cosas que nos significan y que están en nuestro entorno, sino también que la Constitución es axiológica, es decir, captamos valores no a nivel sensible. Los valores no son sensibles, los valores no son significantes, o sea, por eso hay estratificaciones bien marcadas, bien estudiadas, bien fundamentadas por Edmund Husserl, y otras son los valores. El ámbito de lo que yo ya mencionaba como valicepción, en vez de percepción, valicepción, que tampoco es significación. El valorar, o sea, hablando del acto valorante, es también un acto intencional que mienta algo y siempre tiende en fenomenología, como toda descripción, incluso de los valores, a una evidencia. Esto es, a una identidad entre lo dado a mi propia conciencia, en este caso, en términos de una valicepción, es dado algo a mi conciencia, puedo yo captar el valor belleza en una obra de arte o por decir algo, y la descripción fenomenológica lo que tendrá que hacer es mentar eso dado, y entonces esta identidad que se busca entre lo dado y lo mentado, no mienta más que una evidencia. La evidencia es una vivencia de la verdad. En términos fenomenológicos, la verdad no es como una adecuación o como se ha tratado de varias formas en términos tradicionales, sino es algo vivido. Se trata, pues, también de un problema fundacional. El acto valorante y el modo de ser, la ontología del valor, tiene que ver con la teoría fundacional de Husserl. Y esto que se funda siempre ha de ser a partir de una evidencia. Es obvio, me parece a mí, que esto es, en el ámbito de la axiología, es de gran importancia, puesto que los actos emocionales, que es donde se da la aprehensión del valor, ahí, por ejemplo, pues obviamente destacamos los actos valorativos, o sea, no solamente todos los actos emocionales, son actos fundados. Esto quiere decir que al ser fundados, suponen actos de otro tipo, los que denomina Husserl como actos doxicotéticos. Estos doxicotéticos
son primeros, son, digamos, la base para los actos valorativos. Ahora, lo dóxico implica una creencia, una opinión, doxa en griego, pero es lo dóxico, esta creencia implícita en todo acto acerca de la tesis, por eso es tético, de la existencia del mundo. Si no tuviéramos la creencia de la existencia del mundo, de algún modo no nos lanzaríamos, digamos, intencionalmente al mundo. Es decir, no habría acto intencional en cuanto tal. Esto quiere decir que los actos valorativos, en general, son vivencias con varios estratos, tanto noéticos, es decir, en el acto mismo de pensar, como noemáticos, es decir, a partir de sus propios contenidos de dichos actos. El estrato valorativo del acto, vamos a pensarlo así, puede estar sin que el resto de la vivencia intencional completa pierda su carácter de vivencia como tal. Es decir, el acto valorativo siempre es un acto o se halla en un estrato superior respecto de lo dóxico-téctico. Son estratos pues superiores, pero siempre fundados, y los inferiores, es decir, los fundantes, cumplen un papel fundamental porque no tendríamos la base para la captación del valor, para, digamos, lo que Husserl denomina la valicepción. En este sentido, los valores son fundados. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, tomarlo en consideración. Los valores tienen un tipo de existencia parasitaria. Es decir, dependen de algo para existir, como un parásito. Depende de algo en lo que se funda, en lo que tiene modo de vida. Al decir esto, no quiere decir que los valores carezcan de importancia en modo alguno. Y valores hay de muchos tipos. Hay valores morales, hay valores sociales, hay valores éticos, hay valores pues también artísticos y estéticos. Y hay mucha clase de valores. Pero todos ellos no podrían existir, digamos, sin algo que los funde y que sea su propio fondo metafísico a partir del cual ellos pueden tomar vida en cuanto tal. En este caso es muy claro por lo que hemos dicho, se fundan en una vivencia primaria que es dóxico-tética. Las capas superiores, donde se hallan los valores, pueden de hecho estar o no estar.
pueden desaparecer incluso. Y la vivencia en la que se me da la percepción de algo permanece íntegra en cuanto tal. Inclusive, a una vivencia concreta se le puede agregar una nueva capa y permanecer como vivencia íntegra. Diría Husserl, como cuando, por ejemplo, a una representación, lo que denominamos Vorstellung, se superpone un momento no independiente de valorar, o a la inversa, vuelve a cesar. Entonces, en este sentido, entendiendo, digamos, por lo menos esta base, voy a leer, digamos, ya como para concluir y no tardarme demasiado en esto, voy a leer un fragmento de valor artístico y valor estético. Tenemos traducción, es un texto un poco largo, pero tenemos traducción en una compilación del Fondo de Cultura Económica de estos breviarios, de Harold Osborne, que se titula simplemente Estética. Y entre ellos se destaca este texto de Roman Ingarden, me parece. Dice Roman Ingarden: si buscamos lo que quiero llamar valor artístico de una obra de arte, debe llenar los requisitos siguientes. 1. No es una parte ni un aspecto de ninguna de nuestras experiencias empíricas o estados mentales durante nuestro contacto con una obra de arte y, por tanto, no pertenece a la categoría de placer o goce. 2. No es algo atribuido a la obra en virtud de su consideración como instrumento para provocar una u otra forma de placer. 3. Se revela como una característica específica de la obra misma. En ese sentido, es como consideramos la objetividad de los valores. O sea, pertenece al objeto artístico mismo. 4. Únicamente existe si las condiciones necesarias para su existencia están presentes en las cualidades de la obra misma. Lo que podríamos llamar también, según Ingarden, las cualidades de valor o el esqueleto axiológicamente dado en la obra. 5. Es algo tal que su presencia hace que la obra de arte participe de una forma de ser enteramente especial, distinta de los modos de los demás productos culturales. Bueno, esto es lo que nos dice acerca del valor artístico. Ahora, en términos generales, es algo que está, o sea, el valor, yo lo capto, o sea, yo veo la cosa y no solamente la capto sensiblemente, la significo, por ejemplo, mi vasito de agua, bueno, y además me parece bonito. Al parecerme bonito, ya lo estoy valorando.
porque me parece bonito, me parece feo o lo que sea. Es decir, siempre hay una polaridad de los valores. Pero el valor lo capto no sensiblemente, no pertenece a algo empírico del objeto, como dice Roman Ingarden, no es algo sensible, pero tampoco es algo significativo. Sino pertenece a una capa superior. Eso bonito no es un significado preciso, sino es más bien un valor. Y se halla en el objeto y depende de lo significativo, y depende de lo sensible, y depende de lo doxicotético, es decir, es fundado. Por eso su tipo de existencia es parasitaria. Puede estar o puede no estar. Esto me puede ser indiferente axiológicamente, en cualquier sentido, moral, artística, estéticamente. Entonces, el valor artístico tiene un tipo de existencia parasitaria y depende del objeto artístico para existir. Sin objeto artístico no hay valor artístico. Ahora bien, el objeto artístico, al ser captado sensiblemente por mí, lo que obtengo es otro tipo de objetividad fundada en mi propia conciencia como correlato intencional, que es lo que llamamos objeto estético. Entonces hay que distinguir entre objeto artístico, que es la cosa que hace el artista, lo que podríamos decir el artefacto, y otra cosa es el objeto de la captación estética de esa cosa que hace el artista, que es lo que llamamos objeto estético. Cada objeto, ya sea artístico, que tiene una existencia en el espacio y el tiempo, y el objeto estético que no tiene una existencia en el espacio y en el tiempo, sino solamente es correlato sensible en mi propia conciencia, tienen su propio valor. El primero, el del objeto artístico, digamos, depende de las técnicas del artista. En poesía diríamos que son los tropos o las figuras retóricas, o el trazo en una pintura que la hace única, digamos como que el sello que impone el artista frente a su objetividad, a lo que él está configurando, a lo que él está plasmando. La plasmación tiene que ver justamente con este modo de creación. Tiene también que ver con el estilo que impone el artista en la obra. Y el otro, el objeto estético, el valor estético, perdón, sí depende del objeto estético, pero tiene que ver con las emociones. Lo que me produce risa, la obra de arte me produce llanto, me produce horror, me produce placer, me produce asco. Dependen ahí ya muchas categorías estéticas, pero es lo que se nos dan. Ahora, objeto estético, junto con su valor, que tiene que ver con la técnica, con el estilo, con el sello que imprime el artista. El objeto estético,
que tiene que ver con la captación estética del objeto artístico, o sea, es también dependiente, es fundado, su valor que es emotivo, ninguno de los dos son la obra de arte. La obra de arte más bien tiene que ver, porque uno es la cosa ahí que yo puedo transportar, un cuadro, como diría Heidegger, como el carbón se transporta de un lado al otro, o las papas se transportan en un costal de un lado al otro, igual yo puedo transportar las obras de arte, de colección en colección. Un Van Gogh lo transporto como transporto un costal de papas. Es una cosa. La obra de arte es más bien lo que obra en mí, lo que produce en mí. Y lo que produce en mí tiene que ver con el objeto artístico, el objeto estético, por lo tanto, con el objeto, con el valor artístico, con el valor estético, y entonces algo se produce en mí. Algo no solo emotivo, sino también intelectual, en fin. El arte, diría Heidegger, es un misterio. Y bueno, esto es un poco lo que vengo yo a compartir con ustedes. Nuevamente agradezco la invitación a este congreso. Aplaudo, en verdad, ojalá que exista el segundo congreso el próximo año, o no sé, pero sigamos pensando en los valores. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a usted. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien quiere hacer una, por favor, levanten la mano o también pueden escribirla en el chat para cederles la palabra. Pues no sean tímidos, me veo despeinado porque no he ido a la peluquería con esto del COVID, pero agradezco sus comentarios. Pero bueno, si no hay una pregunta en concreto, a ver aquí, Frondizi. Una pregunta de Gaspar. Adelante, Gaspar. Antes que nada, me gustaría felicitarle por esta ponencia. Precisamente en las clases de problemas de antropología hemos abordado esta cuestión de la estética, de la belleza como algo objetivo. Y ahora que usted presentaba este aspecto de, a ver, lo que me fui apuntado, de el valor estético como lo que produce en mí la obra, de alguna manera se puede hablar o podríamos entender la belleza objetiva de la obra en sí, o por consiguiente es algo que cada uno de acuerdo a la experiencia que tiene, yo particularmente y los profesores muchas veces se los he externado, por ejemplo el arte contemporáneo, que presenta una de las dificultades de conocer qué es lo bello, qué no es lo bello, cómo debe entenderse. Este juicio estético que yo tengo hacia la obra, que se me hace muy interesante de estas experiencias de lo que produce en mí el objeto por sí, podríamos entender ahí la objetividad de la belleza, o por el contrario, habría que verla como una subjetividad, porque para mí, por ejemplo, un cuadro de Miró produce en mí ciertas experiencias que no son agradables,
y por lo tanto no es algo bello. Pero para otra persona el juicio que podría tener podría ser completamente distinto, apreciar la sublimidad, la belleza por sí misma, la contemplación, y va a producir por el contrario, una experiencia totalmente distinta que puede captarla como una belleza en sí. Entonces, ¿cómo habría que entender este significado de la belleza objetiva? A ver, si a ti te gusta, si te parece bello o no un cuadro de Miró y a tu compañero sí, o entran en disputa de es bello o no es bello, no estamos hablando del valor. Ahí nos estamos quedando en un ámbito plenamente subjetivo. Ahí estamos pensando en la valoración, cosa que yo decía al principio. Ahora, por ejemplo, la belleza la puedo encontrar, sí, en un cuadro de Miró, la puedo encontrar en un paisaje, la puedo encontrar en una mujer, la puedo encontrar, qué sé yo, en una cascada, no sé, puedo encontrar la belleza ahí. ¿Qué significa? Que la belleza se deposita en mi captación, en mi valicepción, en la mujer, en el cuadro de Miró, en el paisaje, en la cascada. La belleza se deposita, o hasta en esto a lo mejor si lo considero bello, que honestamente no lo considero bello, pero es un ejemplo. Por eso decía, tiene un tipo de existencia parasitaria. Depende de la mujer, depende del cuadro de Miró, depende del paisaje, depende de la cascada, depende de algo para existir. Por eso son actos fundantes en nuestra propia captación del valor. No sé si con esto aclaro, aunque sea de modo breve, un poco la pregunta que amablemente has realizado. Sí, muchas gracias por su respuesta. Sin duda, particularmente la estética es un tema que podríamos sacar ahora que escuchaba su ponencia, estaba recordando algunos textos precisamente sobre el valor estético y el valor artístico, que presentan muchos problemas, pero que son muy interesantes, y pues agradecerle nuevamente por su respuesta y por la ponencia, porque al menos la estética es algo que, no sé, al menos desde la experiencia que tengo, es algo que es poco valorado, precisamente estas discusiones, y yo le agradezco mucho por su ponencia. Muchas gracias, y no te creas, la estética da para comer. Yo vivo de eso. Y sí es valorada, sí, claro que sí, es una de las disciplinas más importantes de la filosofía. Coincido completamente con usted. Y también los peluqueros han sabido aprovechar el concepto. Quizá mejor que nosotros, les va mejor que nosotros. Rubén, me parece, tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Fíjate que, bueno, yo quisiera retomar un par de preguntas que están en el chat. Te las expongo brevemente porque no sé, Paulina, cómo andamos de tiempos.
Pues de hecho, nada más queda espacio, suponemos, para una pregunta y Ok. queríamos dársela a usted. Bueno, yo solo quiero felicitarte. Es una exposición sistemática, pausada, muy ordenada. Has venido a reforzar varias de las cosas que yo expuse en la mañana y que luego recuperó Paniel y que acaba de exponer la profesora Cintia. Me parece que has venido a clarificar varias cosas y te agradezco. Esta distinción entre el objeto artístico y el objeto estético me parece de primera mano y agradecerte estas puntualizaciones que acabas de hacer, profesor Román. Y después de felicitarte, bueno, hay dos comentarios hay dos preguntas en el chat, te las leo. Una pregunta de Alan dice que si te convence la propuesta de Frondizi. Frondizi considera el valor como una cualidad sui generis que no añade ser al valor. O sea, fue una de las discusiones de una ponencia anterior, ¿no? Esa es la de Alan, si te convence esta propuesta de Frondizi. La segunda, tú puedes ver las preguntas en el chat también. Y la segunda es de Carlos Soto, que dice, buenos días, profesor, gracias por la ponencia. ¿La belleza estaría en el valor artístico o en el valor estético? Y son las preguntas que tenemos aquí. Bueno, respecto a lo de Frondizi, es solo un manual. Realmente él no tiene como tal una propuesta. Él solamente comenta dos vertientes acerca del valor. Los que defienden la objetividad de los valores y los que defienden la subjetividad de los valores. Ahora, él solamente expone, digamos, esas propuestas y me parece que lo hace majestuosamente. O sea, para iniciarse en la lectura acerca de estas cosas, me parece importante, pero así como tal que tenga una propuesta propia acerca del valor, yo no la he encontrado y créanme que he leído ese texto pues varias veces, no sé, algunas veces, no sé cuántas veces, ¿no? Eh, yo recomiendo mucho el texto de Frondizi, justamente porque nos puede orientar en las exposiciones que él hace acerca de los autores, acerca de las escuelas, nos puede servir como guía para después nosotros, digamos, adentrarnos a lo que más nos llame la atención, lo que nos interese, etc. Lo de la belleza me parece que pues ya ha quedado un poco explicado en la pregunta anterior. La belleza como valor depende del objeto artístico para existir. Si no hay objeto, es decir, si no está el cuadro de Miró, tomando el ejemplo anterior, pues no hay belleza en ese cuadro porque no está ese cuadro. Entonces, hay una objetividad ahí. Ahora, cuando la capto y a mí me produce algún tipo de emoción, algún tipo de pasión, entonces ya se convierte en valor estético. Eso es un poco el asunto. Entendemos que estamos a las prisas en estos congresos. Agradezco mucho la invitación. Rubén, amigo, muchas gracias por considerarme en esto. Y pues seguimos en contacto. Celebro mucho. Ahorita tengo clase. Pero a ver si en un ratito más me conecto con ustedes para seguir escuchándolos. Muchas gracias, profesor Román.
Te agradezco personalmente que hayas aceptado. Te vamos a invitar a más cosas y te tomamos la palabra de hacer el segundo Congreso de Filosofía de los Valores. Sería excelente y que lo tomen como una tradición. Muchas gracias. Doctor Román. Sí. Pues una vez más, muchas gracias por su participación. Y la Facultad de Filosofía de la UPAE, por medio de su mesa directiva, le otorga la presente constancia por la ponencia Valor Artístico y Valor Estético desde una perspectiva fenomenológica, la cual se le hará llegar por correo electrónico. Una vez más, muchísimas gracias. Muy amables, muchas gracias y orgulloso en verdad de estar con ustedes y participar en estos congresos. Este en especial me parece genial porque hace falta en verdad. Bueno, pues me despido. De hecho, entro a las 12 a dar una clase. Y pues bueno, un placer estar con ustedes. Excelente, profesor Román. Muchísimas gracias. Bueno, con eso terminamos la conferencia del profesor Román Alejandro Chávez Báez, profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Y vamos entonces a la siguiente conferencia, que ya va a empezar prácticamente, y que está a cargo del profesor Martín López Calva, si no me equivoco. Entonces, Alan, ¿quién va a moderar esta mesa? Gracias, Román. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Sí, claro que sí. Va a moderar ahora mi compañera Jazmín, aunque me parece, no estoy seguro, creo que no se ha conectado el profesor Martín López Calvo. Entonces esperamos unos momentitos.